tal? Muy buenas tardes. Damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Nicolás Martínez Sáez de la Universidad Nacional de Mar de Plata, Argentina, quien nos compartirá la conferencia Eutrapelia hacia una teoría del juego desde la tardo antigüedad a la modernidad. El doctor Nicolás Martínez Sáez es profesor en filosofía por la Universidad Nacional de Mar de Plata y doctor en filosofía por la misma universidad con la tesis Andrés el Capellán, Dialéctica y Juego en el Amor. Profesor adjunto en la asignatura de Filosofía Medieval y en el seminario de grado La Edad Media bajo el símbolo del juego. Participa en 2 proyectos de investigación vinculados al juego: perspectivas filosóficas y literarias en los poemas lúdicos y de taberna en los Carmina Burana y el umbral ontológico de la ficción lúdica. Dirige un proyecto de extensión universitario denominado Los Juegos de Mesa como dispositivo de socialización. Ha colaborado en numerosas revistas académicas como Revista Medievalia Americana, Revista Prometeica, Revista Hispanoamericana TOR, Revista Chilena de Estudios Medievales, Revista Patrística Medievali y Revista Mirabilia. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, Carla, y a los organizadores por esta tan grata invitación. Bueno, durante el siglo XX las especulaciones en torno a lo lúdico han sido abordadas numerosas veces en contraposición a la idea de trabajo, con la tarea útil o con la ocupación seria. Sin embargo, vale señalar que el planteamiento del juego como problema teórico y filosófico no es un desarrollo nacido de un tiempo histórico moderno, donde el ser humano se ve obligado a trabajar en industrias y por lo tanto nacen los impulsos nostálgicos del mundo lúdico de la infancia, como por ejemplo ha razonado el teólogo protestante Jürgen Moltmann. Incluso algunos filósofos, como el alemán Eugen Fink, que advirtieron que se opera ingenuamente cuando analizamos al juego desde la oposición juego-trabajo, tampoco tuvieron en cuenta toda una gran serie de tratados tardoantiguos, medievales y renacentistas que abordan a los juegos propiamente dichos en oposición al trabajo serio, útil y en ocasiones a la vida religiosa. Tampoco ni una sola mención a la virtud medieval del juego, la eutrapelia, encontramos en autores canónicos como Johann Huizinga o el sociólogo francés Roger Caillois. Sabemos que Huizinga resaltó en su obra Moluden del año 1938 la importancia del elemento lúdico en la cultura, pero juegos como el ajedrez le resultaban estériles para la cultura. Incluso en los trabajos de Roger Caillois, donde propone una clasificación de los juegos, por ejemplo en la obra Los hombres y los juegos de 1958, y allí afirma que todo juego propiamente dicho expresa su cultura, ya sea reafirmando o negando determinados valores morales o creencias. Al momento de destacar la importancia de los juegos de azar para la cultura, Caillois centra sus reflexiones en los juegos contemporáneos, desconociendo toda la tratadística de finales de la Edad Media respecto a los juegos de azar. Podemos concluir que los autores del siglo XX, que pensaron filosóficamente el juego, lo hicieron sin atender a la rica tradición tardoantigua y medieval que pensó profundamente y sin rodeos al Homo ludens. Los cristianos del siglo II y III son los primeros en elaborar una tratadística lúdica o en manifestarse en sermones que tenían como tema central la cuestión del juego. Los griegos, como otros pueblos antiguos, siempre jugaron, pero o bien no pensaron o bien apenas barruntaron la cuestión del juego. Solamente con los cristianos de la tarda antigüedad se inicia un pensamiento sistemático y duramente crítico que surge de la conmoción de la conciencia. Por un lado, la que resulta de la observación de los crueles juegos romanos, donde leones feroces despedazaban y comían mártires cristianos, y por otro lado, la que resulta del escándalo y la frivolidad con que unos soldados romanos se jugaron a los dados la ropa de Jesús crucificado. Nada más y nada menos, ¿no? Ahí encontramos el juego está presente en los orígenes del cristianismo. ¿Bien? Podemos ver, por ejemplo, acá una de las imágenes donde aparece esta representación de lo expresado en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, donde los soldados
se juegan las ropas de Jesús. En nuestra exposición proponemos pensar al juego, es decir, al ludus, en todo el alcance semántico que adquirió en numerosos tratados tardoantiguos y medievales. El ludus vendría a significar, por ejemplo, cosas tan distintas y dispares como el combate de gladiadores, carreras de caballo, cacería, baile y danza, circo, teatro, juegos de dados, juegos de tablero como los Tafel, los juegos vikingos, el ajedrez, las damas, las tablas, que serían los antecesores del backgammon moderno, la ritmomaquia, etc. También naipes y tarot, corrida de toro y pelea de gallos. Todo eso significa ludus en la Edad Media. La práctica de tales juegos es posible pensarla filosóficamente desde la teoría de la virtud medieval de la Eutrapelia, es decir, desde una dimensión ética-política que nos permite dar cuenta de una historia de larga duración acerca del juego. Y esto es un poco lo que me propongo desarrollar en esta conferencia. Antes de que el cristianismo se convirtiera en religión oficial del Imperio Romano, hacia finales del siglo IV, las tensiones entre cristianos y romanos se expresaron en numerosos tratados críticos contra la cultura dominante y, en particular, contra las actividades lúdicas promovidas desde el poder político. Los apologistas cristianos fueron muy críticos con los juegos y los espectáculos que observaban en el mundo imperial y que contrastaban con la seriedad del nuevo querigma. De esta manera consideraron a los juegos formas de idolatría, culto a demonio y causante de todos los males. El peor de ellos, la blasfemia, esa ofensa verbal a Dios. En consecuencia, encontramos prohibiciones y expresiones condenatorias del juego en general y de los juegos de azar en particular, tanto en decretos conciliares como en los denominados cánones apostólicos. Podemos decir que si bien el juego ha sido un elemento consustancial en diferentes sociedades antiguas y milenarias, griegas, egipcias y hebreas, la reflexión crítica sobre el juego solamente emerge del encuentro entre la paideia griega y el nacimiento del cristianismo. La propia negación del juego resulta el momento de mayor reflexión filosófica y originalidad del mundo cristiano, donde las especulaciones teológicas tienen un lugar central en esta crítica. La desconfianza hacia el universo cultural griego y romano se expresa en autores como Tasiano el Sirio, del siglo II, que en su discurso contra los griegos de aproximadamente el año 170, condena los combates de gladiadores debido a que los hombres se matan unos a otros en un lugar donde se realizan sacrificios de animales sin sentido. Pero esta breve referencia será superada por tratados más sistemáticos, por ejemplo, el Tratado sobre los Espectáculos, escrito por Tertuliano, también en el siglo II, donde este teólogo combate las diferentes formas que adquieren los juegos romanos en espectáculos, circo, anfiteatro, hipódromo, donde señala que el cristiano tiene la fe, la verdad y la disciplina para evitar los placeres de estos extravíos profanos. Tertuliano sabe que desde la antigüedad los juegos se consagraban a los dioses gentiles o a los muertos, cometiendo quienes participaban el pecado de idolatría o un acto supersticioso respectivamente. La cuestión era demasiado grave para estos autores. El origen del juego estaba manchado de violencia y el odio y de odio, ya que el mismo rapto de las vírgenes sabinas por los romanos no fue más que un juego justo y lícito para los romanos, pero no para Dios. La conclusión de este asunto es que la causa del juego es la idolatría. Cuando estos autores como Tertuliano, incluso Novaciano, que tiene una obra que se llama de la misma manera que la de Tertuliano, preguntan si hay algún juego lícito para los cristianos, responden que entre estos juegos, bueno, está la misa, o sea, como espectáculo, pero que todavía al cristiano le queda un espectáculo mayor, que será la segunda venida de Cristo y el juicio final, donde allí ardirán herejes, aurigas y filósofos enemigos de Cristo. Entonces también incluso dice, bueno, cuando estos autores dicen, dice Tertuliano, quieres también pugilato y lucha, presentes están no pocos, sino muchos. Observa la deshonestidad vencida por la castidad, la perfidia abatida por la fe, la crueldad aniquilada por la misericordia, la petulancia sombreada por la dignidad. Tales son los combates en los que nosotros mismos nos ceñimos de coronas. ¿Quieres, no obstante, también algo de sangre? Tienes la de Cristo, dice Tertuliano. No solamente estos espectáculos o ludus son problemáticos, sino también los juegos de dados, que están dentro del concepto de latino de alia,
En este sentido, encontramos sobre los textos primitivos del cristianismo un sermón de Pseudo-Cipriano, aparentemente podría haber sido un papa del siglo II, este sermón titulado Sobre los jugadores de dados, escrito probablemente a finales del siglo II, donde allí se señalan las diversas trampas y tentaciones a las que somete el demonio al ser humano: idolatría, fornicación y entre ellas la tabla de dados, ¿no? Que aludía probablemente a un juego de tablero conocido en el mundo romano como Duodecim Scripta. También Pseudo-Cipriano establece el fundamento de, ahí dejo la imagen de uno de los juegos, también establece Pseudo-Cipriano el fundamento y origen demoníaco del juego de dados o de la tabla de dados y su cercanía con otras actividades no santas como la prostitución o la usura. Bien, acá encontramos, este era un juego típico del mundo romano, la tabla de dados, que había varias versiones, algunas con letras, que funcionaban como una especie de antepasado del backgammon, ¿no? Donde se tiraban dados en un juego de apuestas, se introducían fichas por uno de sus extremos y se iban saliendo por otro extremo del tablero. Ahí tenemos un Duodecim Scripta, una imagen real en la parte superior derecha, escrito en una piedra. Pseudo-Cipriano exige a los cristianos alejarse del juego por ser degradante e inútil y advierte con cierto enojo que la misma mano con que nos hacemos la señal de la cruz es la que usamos para jugar, destruirnos y condenarnos. El juego es locura y pasión que destruye el patrimonio, empobrece a las personas y las obliga a endeudarse, al perder todos sus dineros y herencias paternas. Los dados son siempre compañeros de la prostitución y por lo tanto los jugadores acaban por cometer dos delitos. O sea, y cita Pseudo-Cipriano: aquí repica el sonido de los dados, allí el sexo prohibido se cubre de silencio. Una vez que el imperio romano se cristianiza, la aversión hacia los juegos, lejos de debilitarse, se profundiza. Ambrosio de Milán, por ejemplo, quien lograra que el emperador Teodosio I, convertido al cristianismo, prohibiera los Juegos Olímpicos en el año 393, por considerar los juegos paganos, vincula el vicio de la prodigalidad a las diversas formas de juego. Y en su obra Tobías, Ambrosio de Milán, critica a los jugadores que, llevados por la pasión de jugar a los dados, recurren a los verdugos, usureros, donde solamente estos últimos son los que ganan. En Agustín también encontramos algunas expresiones críticas hacia el juego, y también en Agustín de Hipona, en Confesiones, y también tras la caída del Imperio Romano, los cristianos mantienen esta misma desconfianza hacia los juegos. Esta mentalidad, que vamos a llamar una mentalidad antilúdica, persiste ante el auge y declive del imperio. Hacia el siglo VII, Isidoro de Sevilla, en su enciclopedia Etimologías, del año 625, sistematiza y recupera tanto las críticas generales al ludus como al alia, que aparecen tanto en autores como Tertuliano, Novaciano o Pseudo-Cipriano. Isidoro se convierte en una figura cuyo pensamiento es una gran síntesis y reproducción de esta mentalidad antilúdica que se transmitirá desde el mundo tardo antiguo de los primeros cristianos a la Baja Edad Media, y que puede resumirse en estas líneas que aparecen en la obra de Isidoro de Sevilla. Dice Isidoro de Sevilla en Etimologías: el engaño, la mentira y el perjurio, y en definitiva el odio y la ruina, no están nunca ausentes de la práctica del juego. Debido a estos depravados aspectos, el juego estuvo prohibido por las leyes durante determinadas épocas. Con estas expresiones, la Alta Edad Media fija su posición sobre lo nocivo de los juegos. Sin embargo, no todas las condenas y prohibiciones, todas las condenas y prohibiciones fueron en vano. Para finales del siglo XII y comienzos del XIII, acontece una verdadera traslatio ludorum, pareja y simultánea a la traslatio studorum, ¿no? Donde los Juegos de Oriente ingresan en Europa con una fuerza revolucionaria y cambian todo el panorama lúdico de Occidente. En este sentido, por ejemplo, el juego de ajedrez persa-árabe, que penetra en Europa latina de una manera tan contundente que el médico personal de Enrique I de Inglaterra cuenta al ajedrez como una de las 7 habilidades que debe tener un verdadero caballero, junto con andar a caballo, nadar, lanzar flechas, pelear con guantes, etc. A pesar de esta rápida aceptación del juego del ajedrez por parte de la nobleza, el ingreso de los juegos orientales representó un gran desafío para la inteligencia eclesiástica. Una de las primeras referencias del ajedrez
en el ámbito teológico, filosófico, la hallamos en una discusión sobre los alcances del término alia en una epístola del 1058 escrita por Pedro Damiano. Allí, este autor relata un suceso de unos viajeros que se quedan jugando con el obispo de Florencia, y al otro día Damiano lo reprende al obispo de Florencia diciendo que se había quedado jugando un juego de alia. O sea, el ajedrez es interesante porque para esta época el ajedrez es probable que fuera también un juego de apuestas, e incluso está documentado que podría introducirse algo bastante opuesto al ajedrez, que son los dados. Sobre todo porque el ajedrez que ingresa en Occidente, que era el ajedrez persa árabe, era un juego demasiado lento sin el desarrollo de algunas de las piezas que después se fueron desarrollando en lo que va a ser el ajedrez moderno, que se desarrolla en el siglo XV. Por ejemplo, el doble movimiento del peón inicial, o el recorrido total del alfil, o la pieza que cambia dramáticamente el juego, que es la dama. Entonces está documentado esto. Así que Pedro Damiano o no sabía nada de juegos al decir que el juego de ajedrez era un juego de azar, o sabía quizás demasiado. En un periodo posterior a la conquista normanda, por ejemplo, el filósofo inglés Juan de Salisbury retoma la cuestión de las relaciones entre los juegos de azar y el ajedrez en su obra Policraticus, del 1159. Y allí critica las costumbres y frivolidades a que se entregan los nobles de la corte, y explica que los juegos de azar provienen de una gran cantidad de juegos cuya práctica es más útil olvidar que enseñar. Y en un tono muy semejante a Isidoro de Sevilla, mantiene la mentalidad antilúdica con sentencias como, por ejemplo, Juan de Salisbury dice: los juegos de azar, el juego de azar es la madre de las mentiras y de los perjurios. Por el deseo de lo ajeno disipa lo propio, y sin ningún respeto a su patrimonio, cuando lo ha disipado, cae sin darse cuenta en hurtos y robos. Bueno, el tema vuelve a abordarse ya sobre el finales del siglo XII, en la obra de Natures Rerum del filósofo inglés Alejandro Necan. En el caso de Necan le dedica 2 capítulos al tema de los juegos. Un primer capítulo que es sobre los jugadores de dados, y otro que es sobre el ajedrez. Respecto a los jugadores de dados, Necan parece asumir que los juegos de dados, que apuntan a juegos de apuestas, denotan los efectos ruinosos que provoca, que la avidez y el robo son parte fundamental de la práctica de estos juegos, y que nadie que participe en estos puede estar exento de tales vicios. Bien. Incluso las tiradas de dados, tanto las negativas como positivas, provocan que el jugador blasfeme a través de principios politeístas, o al expresar tanto alegría como malestar ante la efímera suerte. Necan describe con detalle incluso de qué modo son trucados los dados al introducirse plomo por alguno de sus pequeños poros en los contextos y ámbitos de apuestas, donde era muy habitual que se carguen los dados, y así mediante trampas lograr vencer al rival. De esta manera, Necan nos pinta un ambiente social lleno de desgraciadas esperas y ansiedades, robos, blasfemias, trampas, amenazas, golpes y de todo tipo de desafíos. Tal situación conducía a un final habitual, que era la pérdida de montones de dinero por parte del jugador, y también a una actitud compulsiva y paradójica que ya había expresado Ovidio: el jugador, para no perder, no cesa de perder. En consecuencia, luego de perder las ropas y quedar desnudo, como era habitual, el jugador pierde incluso hasta los bienes, y si en algún momento logra ganar algo, lo malgasta en usos deshonestos, dice Necan. Bien, hay algunas representaciones muy cercanas a la época de Necan que aparecen, por ejemplo, en la obra de Alfonso, algunas miniaturas que son muy interesantes observar cómo los juegos de dados estaban vinculados con un ambiente social lleno de peleas y trampas. Fijémonos en las 2 imágenes. En la imagen de la izquierda, los puñales que tienen estos hombres que se están peleando en una riña a partir de alguna especie de trampa o de pérdida de dinero, y en la de al lado también, y los cuerpos desnudos luego de haber perdido todas las ropas y las peleas que esto generaba en esta época. Esto aparece en el libro del ajedrez, dados y tablas de Alfonso X. Volviendo a la cuestión de Necan,
También encontramos que Necan le dedica un capítulo al ajedrez, que realiza un tratamiento de tipo didáctico-moral, y también siendo testigo privilegiado de la penetración del ajedrez persa árabe en el mundo latino, Necan describe las reglas que corresponden al ajedrez musulmán, aunque sin utilizar una nomenclatura musulmana para las piezas. El trabajo enciclopédico de Necan sobre el ajedrez no puede estar mejor documentado y resulta un texto valorable para los estudios ludológicos. Si bien Necan considera muy parecidos los problemas vinculados a los dados, a los juegos de dados y al ajedrez, donde surgen enojos, muertes, blasfemias y todo esto que estábamos describiendo, la crítica al ajedrez pone el acento en algo ajeno a la suerte de los dados. El enorme esfuerzo de energía intelectual que se desperdicia en una actividad tan vana como carente de sentido. Por lo tanto, al igual que Juan de Salisbury, no serán las blasfemias o las muertes el motivo de alarma o condena, sino el desperdicio del intelecto, el desgaste de energía intelectual del órgano más noble que Dios le regaló al ser humano. Bien. Bueno, en el siglo XIII ya las condiciones políticas, sociales y económicas favorecen un desarrollo urbano, la emergencia y consolidación de las universidades europeas, y en medio de este contexto intelectual es que se da la transferencia de estudios y el trabajo de la gran recepción del pensamiento greco-árabe en Occidente. Tomás de Aquino aparece como el gran receptor del pensamiento metafísico, lógico y ético político de Aristóteles. Esta recepción puso en crisis la hegemonía del pensamiento neoplatónico agustiniano, que prevalecía en ciertos círculos eclesiásticos. La tradición cristiana debía ser revisada en sus seguridades y la mentalidad antilúdica era una creencia bien establecida hacia esta época. Entonces, Tomás de Aquino es quien se pregunta si puede haber alguna virtud que se ocupe del juego. No es extrañar que debido a la expansión y aceptación que tuvieron ciertos juegos que provenían de Oriente, tanto en los círculos nobles, en los eclesiásticos e incluso en los sectores de menores recursos, hubiera un pensador que le diera a la cuestión del juego un lugar central entre los asuntos filosóficos, o sea, y por lo tanto serios, de la Edad Media. Entonces, Tomás de Aquino se ocupa en la cuestión 168 de la Suma de Teología de la virtud de la eutrapelia, una especie de virtud del género de la modestia, junto con la humildad, la estudiosidad y el ornato exterior. En cada uno de los 4 artículos de esta cuestión, Tomás se pregunta si los movimientos externos hechos con seriedad pueden ser objeto de vicio o virtud, si los juegos son objeto de virtud, qué pecado existe en el exceso y cuál en la carencia. ¿Bien? Bueno, la eutrapelia como virtud aparece en la formulación en las éticas de Aristóteles. En la ética Eudemia aparece esta expresión que es la gracia, en la traducción española aparece el término gracia, sí, pero sería la eutrapelia, es también un término medio y el gracioso, el eutrapelo, se encuentra entre el rudo e intratable y el bufón. El primero no acepta nada risible o difícilmente y el otro fácilmente y con gusto. ¿Qué vendría a ser entonces la eutrapelia? El término medio entre el bufón, que hiere con las palabras, el que se ríe de todo, el que hace chiste de mal gusto, podríamos decir, y el que no juega, el que no entra en juego, el que es demasiado serio, el aguafiestas, podríamos decir, usando un término de Huizinga. Ahora bien, fuera del ámbito pagano, el cristianismo que se expandía y se expresaba en griego cambiaba el matiz del sentido del término eutrapelia para asociarlo y confundirlo con el término bufonería. Esta transferencia de significado no es más que una de las tantas operaciones de reelaboración y apropiación intelectual llevada a cabo por los cristianos sobre la paideia griega. Entonces, el término aparece en el Nuevo Testamento en la figura de Pablo de Tarso, o en las cartas de Pablo de Tarso a los Efesios, donde asocia la eutrapelia con malas acciones, ¿no? Así, bueno, ahí tengo el pasaje, no lo voy a leer para no extenderme, pero aparece la eutrapelia vinculada con groserías o necedades, ¿bien? Y con el pontificado del Papa Dámaso se produce
esta latinización completa de la liturgia en Roma, y Jerónimo de Estridón acaba por traducir eutrapelia por escurrilita, podría ser bufonería. O sea, la eutrapelia es bufonería. Se pierde como término medio entre los primeros cristianos. Este término se identifica con la bufonería, o sea, con el exceso del juego. Bien. Tomás de Aquino entonces resignifica esta virtud, le amplía en el sentido, dice: el filósofo por su parte pone una virtud que se ocupa de los juegos, que él llama eutrapelia y que nosotros podemos llamar alegría. De esta manera, Tomás encuentra la solución filosófica a la cuestión del juego y al problema de su licitud. Analiza dos situaciones, una donde el juego por exceso puede ser pecado mortal y otra donde puede ser pecado venial. Tomás sostiene que hay pecado mortal en el juego cuando éste se hace grosero, insolente, disoluto y obsceno. Es decir, cuando se usan palabras y acciones torpes o que hacen daño al prójimo. También hay pecado mortal por el exceso de pasión puesto en el juego, cuyo placer se prefiere al amor a Dios. Sin embargo, cuando la afición al juego no es tan grande que puede llevar a cometer alguna acción contraria a Dios, lo que hay es pecado venial. El exceso de juego, para Tomás, forma parte de la alegría necia, que según San Gregorio es hija de la gula. Para el Aquinate, el jugar y el comer son actividades que se habían prevenido en el pasaje de Éxodo 32:6, que dice, en el contexto del becerro de oro, en el acto de idolatría de este becerro, aparece esta expresión: luego se sentó el pueblo a comer y beber, y después se levantaron a solazarse. No hay dudas que el juego es necesario para la vida humana, pero quien dedica su vida al juego, como el comediante, por ejemplo, debe hacerlo moderadamente sin hacer uso de palabras o acciones ilícitas o en lugares y tiempos prohibidos. Finalmente, pone en tensión a las autoridades del Antiguo Testamento, Tomás de Aquino, en vistas de discutir el pecado del juego por defecto, es decir, el pecado de no jugar, tal como lo haría el aguafiestas, a decir de esta figura que populariza Huizinga en su obra Moludes, ¿no? Que se caracteriza por no entrar en juego o deshacer el círculo mágico. De las obras de Jeremías, que dice: no me senté con jugadores, o de Tobías, nunca me mezclé con jugadores, parecía desprenderse que no era posible pecado por defecto de juego. Sin embargo, para Tomás, o mejor dicho, Tomás no duda en afirmar que en el juego existe pecado por defecto, sobre todo en los rudos y rústicos. La solución tomista pasa por recuperar la virtud de la eutrapelia para que el juego finalmente sea como la sal en las comidas. En poca medida ya es bastante, pero en exceso es peor que su defecto. La eutrapelia se convierte en el criterio ético de demarcación entre los juegos honestos, como el ajedrez o las tablas, y juegos deshonestos como los dados. Una vez que Tomás de Aquino da una justificación filosófica en favor del juego, podemos pensar, parafraseando a Huizinga, que Europa se viste la ropa de juego. No tardan los seglares aficionados en promover regulaciones y en hacer del juego una cuestión de importancia política y filosófica. En Alfonso X encontramos una puesta en práctica de la virtud eutrapélica para delimitar aquellos juegos que requieren del control político y estatal. En primer lugar, en el ordenamiento de las tafurerías del año 1276, Alfonso X se ocupa de regular juegos deshonestos como los dados, donde se realizan apuestas, y también determina los ámbitos donde se pueden jugar legítimamente, las tafurerías o los casinos medievales. Y Alfonso establece duras penas para aquellos que trucan los dados, y bueno, estas penas combinan crítica moral y recaudación estatal, ¿no? O sea, las blasfemias implicaban en muchos casos pagos al Estado. En segundo lugar, en el libro del ajedrez, dados y tablas, que presenta Alfonso X, o manda a escribir, ¿no? Alfonso X, es realmente una suma lúdica, es decir, una obra escrita en un género propio de los asuntos filosóficos o teológicos más elevados que se desarrolla dentro del horizonte filosófico de este siglo.
que destaca por su racionalismo y organicismo, y el mérito consiste en que a partir de él la cuestión del juego deja de ser un asunto tratada sistemáticamente y exclusivamente por eclesiásticos y teólogos para convertirse en un asunto también secular. El juego se convierte además en una cuestión filosófica. Incluso la obra no resulta solamente interesante por su contenido filosófico, sino también por las detalladas miniaturas, como las que indicamos hace un ratito, que permiten obtener mucha información sobre qué se juega, dónde se juega, quién juega, etc. De igual manera que la Quinate, Alfonso identifica al juego con la alegría y con el descanso del alma, y así lo expresa en el prólogo. Y esto me parece muy importante porque esto cambia el eje de lo que venía diciendo la tradición sobre los juegos, la tradición cristiana. Dice, porque toda forma de alegría quiso Dios que tuviesen los hombres en sí naturalmente para que pudiesen soportar las aflicciones y los trabajos que les vinieran. Por eso los hombres buscaron muchas maneras para que pudiesen tener esta alegría completamente. Por esta razón, hallaron e hicieron muchas formas de juego y trebejos, o sea, piezas de juego con los que pudiesen alegrar. Fíjense en que Alfonso afirma que el juego es una manera de alegría y es Dios mismo quien la quiere para el descanso de las almas de los hombres frente a las duras condiciones impuestas por la existencia y el trabajo. ¿Bien? O sea, pasamos del juego algo dado por el demonio, una tentación del demonio, ahora una alegría dada por Dios mismo. Alfonso no se limita a dar un fundamento teórico y filosófico, también teológico, sino que pretende clasificar los distintos tipos de juegos y dar un fundamento histórico de aquellos que considera capaces de ser jugados por una gran variedad de personas. O sea, a Alfonso le interesan los juegos que se hacen sentados. Y bueno, también recupera una discusión que viene del mundo árabe sobre la invención de los juegos y los juegos como emblema de determinadas actitudes. Del libre albedrío, el ajedrez va a ser emblema, los dados de una especie de fatalismo, ¿no? Y las tablas donde se pone la prudencia como el valor fundamental. Incluso emblemas, los juegos como emblemas o actitudes básicas que puede tomar el ser humano, ¿no? Entregarse al fatalismo, asumir una especie de libre albedrío donde todo lo podemos decidir, o las tablas, de alguna manera que deben combinar ambas cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones que no las puedo cambiar y otras en las que puedo intervenir. La eutrapelia como concepto me parece interesante porque antes que del latín al español se difunde en el catalán. El fraile franciscano español Francesc Eiximenis redactó entre 1379 y 1392 un proyecto de suma teológica en lengua vulgar titulado El Cristiano, donde señaló que la eutrapelia era una de las virtudes morales que debían cultivar los habitantes y gobernantes de las ciudades, al igual que los lectores del Cristiano. Dice este autor, la séptima de estas virtudes se llama eutrapelia, y es cuando alguien sabe jugar bien, es decir, alegrarse a sí mismo y a los demás y convertir lo que ve y oye, cuando es el momento, en hechos de juego alegre, y sabe jugar bien hablando, no haciendo de ello un oficio como juglar. Bien, fíjense la importancia otra vez del juego y la alegría. También más adelante encontramos en otra obra de un humanista castellano, Alfonso de Cartagena, en su obra Duodenarium, una cumplida definición de esta virtud que está presente en el ámbito cortesano. La eutrapelia aleja a los príncipes del juego y les lleva a divertirse con sus nobles, de forma graciosa, mezclando a menudo lo jocoso con lo serio y lo serio con lo jocoso, con un prudente sentido del buen gusto. Sin embargo, es a partir del siglo XVI y XVII donde el concepto de eutrapelia alcanzará una máxima difusión y relevancia en el mundo intelectual que piensa la cuestión del juego, que permita articular, el concepto de eutrapelia permite articular una extensa cantidad de tratados lúdicos, por un lado, en un contexto de expansión de los naipes. Los naipes ingresan en Europa en el siglo XIV, se expanden en el XV y en el XVI y XVII podemos decir que es el momento de mayor auge de los naipes, ¿no? Ingresan en el siglo XIV desde el sultanato mameluco de Egipto, ¿no? Por las costas de España e Italia. Y también estos tratados del siglo XVI y XVII responden con espíritu contrarreformista
al combate de una moral de la producción que impulsaba la reforma protestante, que consideró el juego como una actividad improductiva y vinculada a la ociosidad, a la vez que suprimió las festividades, los juegos y las válvulas de escape de la sociedad medieval. ¿Bien? Entonces también estos tratados son consecuencia de la reforma protestante y el ingreso también, insisto, o la expansión de los naipes. Los naipes que tomaron rápidamente el lugar de los dados y se vincularon al mundo de las apuestas, ¿no? Voy a mencionar algunos de los tratados. Realmente acá hay una inmensa cantidad de tratados que toman a la Eutrapelia como eje, pero voy a tomar algunos donde se les da distintas consideraciones al concepto de Eutrapelia. Algunos de estos autores son todos españoles que dan alguna traducción, excepto Francisco Sales, que dan alguna traducción al concepto de Eutrapelia. Uno de ellos es, o de los primeros, el dominico español Pedro Covarrubias, que escribe una obra que se llama Remedios Jugadores. Dejo después, si a alguien le interesa esta presentación, dejo ahí Remedios Jugadores, que acabamos de editarlo junto con un aficionado español y un prólogo de quien les habla, el libro Remedios Jugadores, que no tenía ediciones desde esa época, desde el siglo XVI. Remedios Jugadores es una obra representativa de una tradición lúdica que tiene fuentes en la tarde antigüedad y la Edad Media. Siguiendo a Aristóteles, a Séneca y a Tomás de Aquino, Covarrubias asume que así como el cuerpo se fatiga y necesita descanso, lo mismo sucede con el espíritu, que en ocasiones, incluso cuando el cuerpo duerme, el ingenio sigue trabajando. Por lo tanto, el alma descansa con delectación o distracción, y como el juego es dicho, iocus, o hecho, ludus, con el cual se procura delectación, Covarrubias concluye que el juego es necesario para la vida humana. Entonces, con una perspectiva teológica, filosófica, encuentra en la virtud de la eutrapelia aristotélica tomista y en el pensamiento de Séneca una justificación del juego honesto y moderado que domina todo el tratado. Covarrubias afirma que hay tres géneros de juego que se reducen a tres maneras de jugar: el espiritual, el humano y el diabólico. Entre los juegos espirituales se sitúan las representaciones teatrales, el baile, la danza, siempre y cuando se tenga una finalidad santa. Entre los juegos humanos hallamos aquellos juegos honestos y recreativos que se hacen para ejercitar y probar fuerzas del cuerpo o fuerzas intelectuales. Dice la ballesta, el ajedrez, algunas especies de apuestas pequeñas, juegos de pelota, el correr, la esgrima, las justas. Sigue a Tomás y se pregunta cuáles son los defectos y excesos del juego que lo convertirían en una actividad pecaminosa. Y responde que cae en el pecado por defecto de juego aquel que es molesto, importuno, áspero o agreste. Dicho de otro modo, otra vez la figura del aguafiestas. Por otro lado, hay exceso por demasía de juego, cuando con palabras u obras se dicen cosas feas, deshonestas, y nos reímos y burlamos del prójimo, haciéndole daño. De esta manera es mucho peor el mucho jugar que el no jugar. El análisis de la virtud de la eutrapelia le exige a Covarrubias afirmar que el juego ha de ser poco y moderado, ya que su fin es el de descansar el ingenio para luego ocuparlo en actividades serias de la vida. A pesar de lo dicho, el juego honesto se convierte rápidamente en malo cuando es jaloneado por la codicia, que se condena en el mandamiento número 10, no codiciarás lo ajeno. La codicia lleva a usurpar lo ajeno a través del juego, y así el peligro de este pecado moderno encuentra un lugar central en Remedios Jugadores. En el tiempo de Covarrubias hay que tener en cuenta que España vive un periodo de gran esplendor, producto de las riquezas que provienen del Nuevo Mundo, recientemente conquistado. Incluso algunos autores hablan del oro americano como un motor del juego, en el contexto de los juegos de naipes. Entre los llamados juegos prohibidos, malos o diabólicos, están los duelos, la caza, la corrida de toros. También se dice que hay tres maneras de estos juegos diabólicos y prohibidos: juegos que se hacen con injuria o frente al prójimo, juegos de fortuna, ahí donde entrarían los dados y los naipes, que son juegos vinculados al mundo de las apuestas y al desorden social, como mostramos en las imágenes que esto conlleva, y juegos mixtos donde se da algo de fortuna y algo de industria, ¿no? Ahí cita las tablas, pero del lado de los juegos deshonestos. Sin embargo, no resulta que estos juegos de fortuna son de naturaleza mala en sí mismo, ya que
de ellos es posible realizar buenos usos y sin pecado, pero la codicia humana los lleva a convertirse en juegos diabólicos. ¿Sí? A Covarrubias le preocupa también la cantidad de blasfemias que hay alrededor del juego. Cita una ejemplar, dice: una vez uno se encomendó a Dios y San Pedro cuando empezó a jugar, y después que perdió dijo: vos, Dios, tomá para vos, enderezando la higa al cielo, o sea, haciéndole el signo que nosotros decimos acá, fuck you. Y vos, Pedro, besame en tal parte. Bien, así eso lo ve Covarrubias como una cosa terrible. La crítica recae fundamentalmente en la figura del Taur, que es el jugador profesional, enemigo de la República, presto al engaño, con dados y naipes, siempre puesto en comparación con otra figura como la del hijo pródigo, que aparece en el Evangelio de Lucas. También entre los miembros del clero encontramos continuadores del pensamiento ultrapélico de Pedro Covarrubias en el franciscano Francisco de Alcócer, en su Tratado del Juego de 1559. En su prólogo señala que una de las actividades desde donde más proceden los vicios y sus raíces son los juegos continuos y excesivos. Es por eso que justifica la escritura de su libro para declarar, de este libro Tratado del Juego, para declarar cuándo es lícito jugar y cuándo es pecado venial y mortal. Entonces Alcócer aborda los juegos de apuestas, los torneos, la justa, los juegos de caña, la sortija, etc. Parte de la idea que luego de la pérdida del paraíso por el pecado original y teniendo los humanos cuerpos flacos y cansados por el trabajo, es lícito, honesto y bueno recrearse moderadamente con algún descanso y placer. Recuerda que el ejemplo máximo está en Cristo, que llegando a un lugar se sentó en un pozo de una fuente a descansar, el famoso pozo de Jacob. Lo interesante de Alcócer es que, igual que Covarrubias, se justifica en la Eutrapelia, interpretada por Tomás, pero afirma que en el español vulgar a la Eutrapelia se la puede llamar urbanidad. Alcócer es quizá uno de los primeros en ofrecer un término español equivalente al término griego eutrapelia. O sea, la eutrapelia es urbanidad. Luego el autor recurre y se apoya en las autoridades y bueno, también comenta que los taúres blasfeman, y para Alcócer en ningún trato humano ni conversación es tan habitual la blasfemia hacia el nombre de Dios y de su madre como en el juego. Mantiene que estos pecados son graves, abominables de los taúres, y que el taur no domina el juego, sino que es el juego el que lo domina al taur. Una perspectiva también menos tratadística y más literaria la encontramos en el clérigo sevillano Francisco Luque Fajardo, en una obra que se llama Fiel desengaño contra la ociosidad y los juegos, de 1603, que bajo la ideología jesuita y preocupado por la formación del buen cristiano, establece a modo de diálogo platónico entre dos personajes, un tal Florino, un taur arrepentido y en proceso de desengaño, y por otro lado Lauriano, una especie de respetable y docto cristiano, una especie de alter ego de él. El tratado pretende mostrar de manera afable las inconveniencias, pecados y maldades que trae el vicio del juego, pero en particular el de los naipes. En su prólogo, Fajardo considera el naipe un arma peligrosa y ofensiva, cita, arrojada a la República por los inhumanos caldeos que son los demonios. Fajardo describe a Florino que, peor que el hijo pródigo del Evangelio, se entrega a la vida haragana y viciosa que lo llevó a convertirse en un taur, cuyo nombre significa hurta al revés. Hace una etimología moralizante, entre otras que realiza en este libro, ¿no? Los naipes se han convertido en medicina, dice, para los enfermos, y los ociosos que se alegran cuando se dice tráiganse unos naipes. ¿Ven? La gente se pone contenta cuando alguien dice tráiganse unos naipes, pero que finalizado el juego se vuelve a la melancolía y la pesadumbre. Y Lauriano es quien sostiene que el filósofo, es decir, Aristóteles, había admitido que la eutrapelia era un honesto pasatiempo, y en cambio los taúres, como Florido, habían menospreciado esta virtud. Bueno, en otro clérigo como Francisco de Sales también aparece la idea de la eutrapelia, dice como buena conversación, es decir, en esta obra de introducción de la vida devota,
voy a comentar esto nomás, es decir, la buena conversación son aquellos juegos de palabras, dice Francisco de Sales, son aquellos juegos de palabras que se hacen los unos con los otros, los hombres unos a otros, donde se goza de una honesta y amigable recreación en las ocasiones frívolas que las imperfecciones humanas nos traen. ¿Sí? Así que también la eutrapelia es fundamental para Francisco de Sales y para la organización de la vida del buen cristiano. Empieza a asomar también una preocupación propiamente moderna, la de la pérdida del tiempo, ¿sí? Y del dinero que se juega inútilmente. O sea, formas de no ser productivo y de ser ocioso que desde finales del siglo XVII en adelante se sancionan duramente. Entre los tratadistas del barroco encontramos también al jesuita español Pedro de Guzmán de Ávila, quien escribe un texto que ya el título lo dice todo: los bienes del honesto trabajo y los daños de la ociosidad. El punto central de Guzmán es defender la idea de que lo propio del hombre es el trabajo y el sudor como consecuencia de la condena divina que expulsó a Adán y Eva del paraíso, donde había recreación y entretenimiento. El argumento explica que si se trabaja no hay tiempo para pensamientos y actividades ociosas, y ese fue quizás el plan de Dios al expulsar al hombre. Guzmán repite una otra vez esta sentencia de Pablo: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Reflexiona acerca de Jesús, que nunca estuvo ocioso. Jesús fue carpintero, incluso en el pozo de Jacob dice que predicó. Los efectos nocivos de la sociedad no son exclusivos del ámbito privado y personal, sino también del público, y según Guzmán, esta ha destruido los mejores imperios, el juego ha destruido los mejores imperios, como los persas, los griegos, los romanos, etc. Cuando Guzmán aborda los teatros como escuelas de vicios y deshonestidades, a los teatros como formas de juego, de ludus, alude a que muchas de las condenas eclesiásticas y seglares hacia esa actividad habían tratado de los teatros, y cita el pasaje de Pablo y reconoce o traduce la palabra eutrapelia con chocarrería. Esa sería la palabra española que usa para el término eutrapelia. Sin embargo, cuando la eutrapelia se inclina a un extremo, esto es lo que le parece a Guzmán que pasa siempre, es causa de vicio. Entonces, a regañadiente, aún criticando fuertemente los juegos, Guzmán termina por admitir que puede existir un juego alegre y algún entretenimiento o alivio al trabajo. Guzmán comenta que un Tauur dejó en su testamento que sus muelas se hicieran dados y que con su cuero se adornase la mesa de juego, mostrando así, Guzmán dice, la poca esperanza que tenía ese jugador en la salvación. Y al igual que Alfonso X, también reflexiona sobre los dados como una metáfora de la vida humana. Dice Guzmán, citando a Terencio: nuestra vida es como un juego de dados, si no sale bien lo que desea y nos conviene, es mejor procurar acomodarnos lo mejor que pudiéramos a lo que salió. Y que esa misma idea se recoge en un refrán castellano que dice así: desear lo mejor, esperar lo peor, tomar lo que viniere. Repito, desear lo mejor, esperar lo peor, tomar lo que viniera. Para Guzmán, estas comparaciones son lo único que tienen bueno los dados, porque en lo demás, lo mejor de los dados es no jugarlos. Así que, respecto a los naipes, Guzmán dedica un extenso análisis, por ser un vicio muy propio, dice, los españoles, que incluso en algunas tiendas no venden la mercadería que venden o necesaria, pero sí venden naipes. Guzmán lleva, digamos, la batalla cultural de la historia de los naipes hacia límites extrañísimos y de asociaciones a veces alegóricas y tradicionales, y otras forzadas e inverosímiles, como cuando vincula a los naipes a la herejía maometana, debido a que la baraja tiene 48 cartas, la misma edad que tenía Mahoma. Esto sí que no lo sé de dónde lo saca Pedro Guzmán. Guzmán admite que en todo lo dicho no pretende hacer a los hombres agrestes intratables, y que los ejercicios de letras, gobierno o trabajo se continúen sin interrupción y sin algún entretenimiento honesto. Por este motivo, vuelve a recuperar la virtud de la eutrapelia en Tomás como punto medio entre el defecto y el exceso de juego. Y las actividades que describe como recreaciones que pueden tomar los cristianos son estas. Acá es hasta donde se estira
Pedro Guzmán. La conversación dulce, la música, el ejercicio y discurso por el campo, la caza de fieras y aves, bordar, pintar, el juego de pelota y el ajedrez. Bueno, y finalmente tenemos algún tratado más sobre finales del siglo XVII, el de Pedro de Fomperosa y Quintana, un dramaturgo español, que bueno, el título también dice mucho de estos tratados, y el autor anuncia que la eutrapelia es el medio en los juegos, pero su atención está en señalar que si las comedias guardan este medio, no hay pecado. Entonces reflexiona sobre la carta de Pablo a los Efesios como fuente para hablar de la eutrapelia, igual que Francisco Alcócer vincula la eutrapelia o la traduce por el término urbanidad. Bueno, un poco para concluir, lo que me interesaba mostrar es cómo un concepto de la eutrapelia permite de alguna manera articular una teoría del juego que viene desde la antigüedad, de la tarde antigüedad para hablar correctamente, porque finalmente la eutrapelia permite pensar que todas las críticas anteriores, y esto ya está en Tomás, lo explicita, son críticas en realidad al exceso de juego, y que Tomás viene a poner este concepto como un criterio de marcación y un nuevo paradigma para pensar el juego, ¿no? En oposición a estos extremos. Y con más o menos relevancia en los tratados, va a ser la guía o el concepto que, a mi juicio, permite articular el discurso de Pseudo Cipriano del siglo II o el de Tertuliano sobre los espectáculos del siglo II a discursos del siglo XVII como los tratados, que es una pequeña muestra de estos tratados que por lo que yo he leído y hasta donde conozco, el único que ha intentado hacer alguna especie de sistematización ha sido un antropólogo español, José Antonio de Cantut, que ha escrito un trabajo de recopilación de muchos de estos autores, pero bueno, sigue todavía siendo una tarea pendiente. Así que bueno, agradezco mucho a las personas que pudieron mirar y seguir esta conferencia. Gracias, Carla, también. Muchísimas gracias, Nicolás, por compartirnos esta conferencia tan interesante. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta en las redes sociales. Aprovecho para tomar un poco de agua. Muy bien. Bueno, yo también aprovecho pues para felicitarte por tu trabajo. Se Gracias. nota que tienes tiempo realizando esta indagación de corte histórico del concepto de eutrapelia, donde se refleja este vaivén entre los que condenan los juegos y los que lo han querido llevar como un reposo para el alma o para el espíritu, ¿no? Como que es una tendencia que se repite a lo largo de todos los autores que nos presentaste, desde la tardo antigüedad hasta la modernidad. Y es una reflexión y una exploración muy importante porque generalmente cuando discutimos o analizamos el fenómeno del juego, lo situamos a partir del siglo XX y de las obras clásicas de Huizinga y el otro autor que mencionaste, creo que es Fink, ¿no? Sí. A mí me llamó mucho la atención una de las imágenes de las tablas que presentaste al inicio. No recuerdo si eran de Tertuliano. Eran de Tertuliano. Las tablas que aparecen como la tabla de dados aparece mencionada no por Tertuliano, sino por Pseudo Cipriano, un autor de la época. Ahí comparto. Otra vez. Muy bien, por Pseudo Cipriano. Bueno, ahí yo tengo una pregunta, porque si bien se habla de esta relación de la eutrapelia que lo vincula con, pues con lo diabólico, con los demonios, estas tablas a mí me remitieron como a los juegos de Ouija. Los juegos de las Ouijas, dije, a lo mejor son un prototipo de lo que es la Ouija y también lo utilizaban como para este tipo de prácticas. No sé si dentro del estudio y la investigación que has realizado al respecto hayas encontrado algo de estos usos diabólicos del juego. Bueno, en realidad, claro, el señalamiento de la tentación diabólica de los juegos es visto de los ojos cristianos, pero
Los romanos, que eran la mayoría que jugaba estos juegos, en realidad utilizaban letras para que el juego aparezca como desapercibido. De hecho, hay, bueno, ahora no lo voy a encontrar así rápido, pero hay un tablero que es una carta de una cantina. Entonces dice, está pollo, pescado, y está incluso algunas faltas de ortografía, porque hacen que sean siempre comidas de 6 letras. Entonces, yo creo que era, en realidad, estos tableros con palabras eran formas de ocultar que eran juegos. O sea, pero ocultar ante las normativas de Roma de control sobre el juego, ¿no? O de persecución sobre el juego. O sea que los cristianos lo ven como origen demoníaco, pero los romanos, del ámbito pagano, yo creo que los juegos que tenían letras intentaban evitar la persecución del juego. Entonces eran formas de ocultarse, ocultar el tablero. Imagínate, se abrió un tablero que es una carta de una cantina o una taberna. Bueno, cuando pasaban las autoridades era una carta de un menú, y cuando las autoridades se iban, sacaban, descolgaban el tablero y tiraban dados sobre esa tabla. Entonces, yo creo que aparece más como forma de eludir controles que como usos diabólicos. Lo de la Ouija ya es, claro, es un desarrollo muy posterior, ¿no? De la época victoriana, y igual que como ocurre un poco con el tarot, ¿no? Primero es un juego, que luego, esto lo estudia muy bien Michael Dumet, y después se le añade todo el significado esotérico, ¿no? A un juego que es el de triunfo, el de tarot, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Pues tenemos algunos comentarios en redes sociales. Está Pablo Bereil. Gracias, profesor Nicolás Martínez, por acercarnos a tanta información. También hay un comentario de Emiliano Aldejani. Excelente exposición. Agradecimientos al doctor Nicolás por el recorrido que ha propuesto en su trabajo. Y de Estefanía Ponce. Muy bueno, como siempre. Bueno, muchas gracias a los comentarios y, bueno, a los organizadores de estas jornadas. Muy bien, entonces damos por finalizado este evento. Muchísimas gracias. En algunos días le haremos llegar su certificado. Agradecemos mucho su participación por la impartición de la conferencia Eutropelia hacia una teoría del juego desde la tardo antigüedad a la modernidad. Muchísimas gracias, doctor Nicolás Martínez Sáez. Bueno, muchas gracias, Carla. Saludos. Hasta luego. Chau, chau.